En este video nos vamos a preguntar si China es un Estado de Derecho. Vamos a analizar cómo es actualmente el sistema jurídico chino y a compararlo también con el sistema que regía en la China antigua, en la China de Mao y con el que rigió a partir de la apertura a la economía de mercado que tuvo lugar en el año 1978. No es un video para abogados ni para personas que sepan de derecho. El lenguaje será totalmente comprensible, no habrá tecnicismos y vamos a hablar sobre aspectos vinculados con derechos políticos y económicos, sobre cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con las tradiciones culturales chinas y con los derechos humanos. ¿No era este un canal de filosofía?, se preguntará alguno. Por supuesto, respondo. La filosofía del derecho es un área de la filosofía y de las más interesantes. Buscamos tener una aproximación no maniquea de lo que sucede en China, reconocer cómo es el país del mundo que recientemente más logró acabar con la indigencia, conocer sus avances, pero también sus limitaciones, sin olvidar que el resto de los países del mundo también tienen limitaciones. Si nos preguntamos si China es un Estado de Derecho, primero deberíamos definir qué entendemos por Estado de Derecho. Básicamente se trata de un Estado cuyo poder y cuya actividad están regulados y garantizados por leyes y no, por ejemplo, por el antojo de un gobernante. El Estado de Derecho es un modelo por el cual todos los miembros de una sociedad, incluidos los que gobiernan, se consideran igualmente sujetos a códigos y procesos legales divulgados públicamente. En octubre del 2014 se celebró en la República Popular China la cuarta reunión plenaria del 18º Comité Central del Partido Comunista. Fue la primera sesión enfocada en el imperio de la ley en la historia del Partido Comunista Chino. ¿Tan reciente?, se preguntarán. Sí, muy reciente. Pero antes de ver cómo esto fue posible, hagamos un poco de historia. Confucianismo y legalismo fueron las dos filosofías jurídicas que predominaron durante la mayor parte de la historia de China. A partir de los siglos VI y V a.C., el sistema jerárquico de Confucio no estuvo basado en el imperio de la ley, sino en una educación moral, la autodisciplina y la jerarquía. Quienes detentaran el poder debían ser personas virtuosas, las mayores en relación a los jóvenes, el hombre en relación a la mujer o la persona de un estatus social elevado sobre la de un estatus social bajo. En cambio, a partir del siglo IV a.C., los legalistas diseñaron un sistema distinto, no personalista, en el que no sería el gobernante quien dirigiría el Estado, sino la ley. Los legalistas pensaban que todos los seres humanos nacen malvados y egoístas y que incluso las capacidades de los gobernantes son limitadas. Así que, si no se controla a los ciudadanos, conducirán al malestar social. Para contrarrestar esta posibilidad, era necesario promulgar públicamente leyes claramente escritas e imponer duros castigos. Esto garantizaría que las leyes se aplicaran de forma imparcial, sin la interferencia de los prejuicios personales del gobernante o de los responsables de aplicar las leyes. Sin embargo, al igual que en el confucianismo, el gobernante tenía la autoridad final para decidir cuál debía ser la ley. Por lo tanto, al igual que el confucianismo, el legalismo también fue propenso a los abusos. De hecho, el emperador Qin aplicó leyes estrictas y castigos extremadamente duros sin tener en cuenta las circunstancias atenuantes, incluso para delitos insignificantes. Por ejemplo, se quemaban libros y se enterraba viva a la persona que tenía ideales diferentes. Tanto el confucianismo como el legalismo tuvieron un impacto significativo en el desarrollo cultural y jurídico de China, y su influencia sigue siendo visible en la actualidad. La idea de Confucio del gobierno por el hombre, en contraste con el gobierno por la ley, para un occidental es sinónimo de dictadura, de una persona que hace lo que quiere sin tener el límite del derecho. En China no significa eso, sino que el que tiene poder usa la ley como herramienta de poder. Esto no tiene nada que ver con lo que nosotros concebimos como Estado de Derecho, porque en el modelo de gobierno por el hombre no hay ninguna garantía contra el abuso de poder. De hecho, Mao, que se opone al esquema jerárquico de Confucio, dice sí al gobierno por el hombre, que es lo que propusieron los confucianistas, y dice no al gobierno por las leyes. Tras la revolución de Xinhai, que en 1911 derrocó a la última dinastía imperial de China y estableció la república, se adoptó un código legal en gran medida de estilo occidental en la tradición del derecho civil de base alemana y suiza. En 1949, el socialismo de la República Popular China trajo consigo un sistema de derecho socialista de mayor influencia soviética. Y aunque las tradiciones anteriores propias de la historia china conservaron su poder, todo el trabajo jurídico quedó bajo sospecha de ser contrarrevolucionario y el sistema legal se derrumbó por completo. Durante el periodo maoísta, desde 1949 hasta 1978, el gobierno tuvo una actitud hostil hacia el sistema legal formalizado.
porque Mao y el Partido Comunista Chino vieron que la ley creaba restricciones a su poder. El sistema legal fue atacado como una institución contrarrevolucionaria y el concepto de ley en sí mismo no fue aceptado. Se cerraron los tribunales, se cerraron las facultades de derecho y se obligó a los abogados a cambiar de profesión. Caso contrario, serían enviados al campo. Hubo un intento a mediados de la década de 1950 de importar el sistema legal socialista basado en el de la Unión Soviética, pero hasta el final de la Revolución Cultural, en 1976, la República Popular China careció de la mayoría de las características de lo que podría describirse como un sistema legal formal. En 1952, los juicios públicos masivos con multitudes de espectadores gritando críticas se tradujeron en la ejecución y detención de cientos de miles de contrarrevolucionarios sin que mediaran procedimientos legales formales. Durante la Revolución Cultural, el sistema judicial fue abolido por completo y las leyes dejaron de promulgarse. Esto dio lugar a que los sistemas de mediación comunitaria adquirieran mayor importancia. Quien juzgaba los casos era el Ejército Popular de Liberación. Las brigadas de la Guardia Roja a menudo obligaban a las personas a realizar autocríticas y las enviaban a campos de reeducación por considerarlas reaccionarias. Con el inicio de las reformas de Deng Xiaoping en 1978, empezó a cobrar fuerza la idea de reconstruir un sistema legal para frenar los abusos de la autoridad oficial y desarrollar un Estado de Derecho que sustituyera al gobierno de la dictadura. Se buscaron mejoras en los derechos de propiedad que no habían sido una característica del gobierno maoísta. ¿Fue una repentina inclinación por la legalidad lo que los llevó a tomar esa decisión? No parece. Cuando China buscó inversores extranjeros, se dio cuenta de que no era fácil atraerlos sin que existiera un mínimo de seguridad jurídica. Cuando empezaron a llegar las empresas estadounidenses a China, los contratos no tenían ningún valor. No había cultura jurídica. En esa época los jueces eran miembros del Partido Comunista, no tenían formación jurídica alguna. Entonces era lógico que ninguna empresa aceptara esa forma de resolver controversias del sistema político central. Sin embargo, se desató un conflicto interno sobre el alcance de la incorporación de normas legales extranjeras al sistema jurídico chino. Los reformistas trataron de crear un organismo especial de arbitraje independiente del sistema jurídico local llamado Comisión de Arbitraje y Comercio Económico Internacional de China. En 1982, la Asamblea Popular Nacional adoptó una nueva constitución estatal que hacía hincapié en el Estado de Derecho, bajo el cual incluso los líderes del partido teóricamente eran responsables de eventuales delitos. En el primer párrafo de la Constitución se expresa el principio de legalidad, que consiste en la importancia de que la ley sea clara, escrita, para evitar confusiones y que todos puedan conocerla. Porque, aunque esto nos parezca una afirmación de perogrullo, no siempre en la historia de la humanidad se respetó este principio. Alguien podía ser castigado en la antigua Roma, por ejemplo, sin que estuviera claro qué norma transgredió, y en procesos secretos. La Constitución establece el liderazgo a través de la clase trabajadora, dirigida a su vez por el Partido Comunista. Esta Constitución también contiene derechos más amplios que cualquiera de las constituciones anteriores. Incluye la igualdad ante la ley, los derechos políticos, la libertad religiosa, la libertad personal, los derechos sociales y económicos, los derechos culturales y educativos y los derechos familiares. En la práctica, sin embargo, aunque estos derechos fundamentales incluyen la libertad de expresión, de prensa, de reunión, de asociación, de procesión y de manifestación, la aplicación de estos derechos y otros elementos de la Constitución están sujetos a la discreción del Partido Comunista. Cuando al gobierno chino le molesta un tema, lo primero que hace es borrar esa palabra de los motores de búsqueda de Internet. Por ejemplo, no es posible hacer ninguna búsqueda sobre la masacre de Tiananmen, en la que el gobierno asesinó en 1989 entre 200 y 2.000 civiles que protestaban porque el gobierno era demasiado represivo y corrupto, por la inflación y el desempleo, y porque las reformas económicas en China habían ido demasiado lejos. Tampoco aparece nada en el buscador si se coloca Hu Jintao, el expresidente al que sacaron días atrás del Congreso del Partido Comunista. Cuando estuve en China, un escándalo involucraba al vicepresidente y si uno ponía el nombre en los buscadores chinos, porque no hay redes sociales occidentales, no salía nada, como si no existiera. De modo que el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protesta y la libertad de prensa estarán en la Constitución china, pero no siempre parecen respetarse. Otro ejemplo, las autoridades chinas bloquearon
Clubhouse, una aplicación de audio utilizada por miles de personas en China y otros lugares para debatir sobre diferentes temas. En su página, Amnistía Internacional también denuncia que la Administración Nacional de Radio y Televisión de China, máximo organismo regulador del país, ordenó a las emisoras prohibir la aparición de hombres afeminados en la televisión como parte de la campaña nacional para silenciar en Internet la representación de las personas LGBT. En julio, las autoridades cerraron decenas de cuentas en redes sociales de organizaciones LGBT. En un comunicado de septiembre, la Administración Nacional de Radio y Televisión describía a las personas LGBT como anormales y vulgares. Los juicios secretos parecen seguir existiendo. Xu Xiyong y Ding Jiaxi están acusados de dirigir una organización ilegal con la intención de derrocar el sistema político chino. Se trata de dos destacados defensores de los derechos de los ciudadanos y del Estado de Derecho en China y fueron juzgados por subversión este año en lo que, según sus familiares, fue un proceso legal opaco diseñado para ocultar la difícil situación de los defensores de los derechos humanos en el país. Entre las acciones citadas como prueba de que querían derrocar al gobierno, figuraban la filmación de un documental ilegal, la organización de sesiones de formación sobre la no violencia y la celebración de reuniones secretas. El caso fue denunciado en el sitio web de Amnistía Internacional. Los detenidos, ambos juristas defensores de los derechos humanos, revelaron que los habían torturado, manteniéndolos atados días a una silla de hierro con las extremidades retorcidas durante más de 10 horas diarias. Los simpatizantes que intentaron asistir al juicio fueron expulsados de sus habitaciones del hotel en la mitad de la noche. Uno de los acusados dijo que el poder de los abogados defensores se redujo a 0 y a cada paso deben firmar un acuerdo de no divulgación. Incluso llamar a este caso secreto de Estado no tiene ninguna base legal, porque todo lo que hicieron fue organizar 2 reuniones privadas. Y estos casos, que a menudo se considera que afectan a la seguridad nacional, se desarrollan cada vez más casi totalmente a puertas cerradas. El renovado control del Partido Comunista Chino sobre el sistema legal también significa que los abogados que esperan defender a los activistas deben luchar por derechos básicos como el de reunirse con sus clientes o poder revisar los archivos del caso. Hay otros casos similares en los que los acusados también son abogados defensores de los derechos humanos. Pueden consultarlos en la bibliografía de Amnesty International que dejo en el primer comentario. Gao Xiyeng, otro defensor de los derechos humanos, desapareció en el año 2017 y no se supo más nada de él. El defensor de los derechos humanos, Yang Maodong, desapareció el 29 de enero a la mañana siguiente de iniciar una huelga de hambre en el aeropuerto internacional de Shanghái para protestar contra la prohibición de las autoridades de que viajara a los Estados Unidos para visitar a su esposa gravemente enferma. Algunos críticos sostienen que aunque la Constitución china establece la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, todos ellos están sujetos a la dirección del Partido Comunista y a menudo las decisiones políticas importantes se toman mediante acciones que no están reguladas por la Constitución. Además, los tribunales no tienen que basarse en la Constitución para decidir los casos y no pueden revisar la legislación para comprobar su constitucionalidad, tal como ocurre en otros países que tienen control de constitucionalidad. Por otra parte, según la Constitución, el Partido Comunista es el único partido gobernante de China. Dice que debe persistir la dictadura democrática popular y desarrollar la economía de mercado socialista. Desde 1979, año en que se inició el impulso para establecer un sistema legal que funcione, se promulgaron más de 300 leyes y reglamentos, la mayoría de ellos en el área económica. Un dispositivo innovador es el uso de comités de mediación, grupos informados de ciudadanos que resuelven alrededor del 90% de los conflictos civiles y algunos casos penales menores sin costo alguno para las partes. Existen más de 800.000 comités de este tipo, tanto en zonas rurales como urbanas. China se propone bajar el número de casos que ingresan al sistema judicial, por un lado a través de las mediaciones y por el otro con disposiciones tales como que si la reparación económica exigida es menor al 30% de un salario medio, no hay posibilidad de apelar a un tribunal de segunda instancia. Lo que decide el tribunal de primera instancia representará el fallo definitivo. Si no, en virtud de la cantidad de habitantes, se paralizaría el sistema. A menudo las leyes se redactan a modo de prueba y se vuelven a redactar al cabo de varios años. Este proceso de creación de la infraestructura legal poco a poco llevó a muchas situaciones en las que las leyes faltan, son confusas o contradictorias, y llevó a que las decisiones judiciales tengan más valor de precedente que en la mayoría de las jurisdicciones del derecho civil.
En los 90 arrancó un proceso de reforma muy fuerte. Años atrás se requería un socio chino para hacer negocios en China. Hoy ya no es necesario. La Ley de Procedimiento Administrativo de 1994 permitió a los ciudadanos demandar a los funcionarios por abuso de autoridad o prevaricación. Que exista la ley no implica que necesariamente pueda ser llevada a la práctica sin inconvenientes, pero en principio parece un avance. En el Código Penal se suprimió el delito de la actividad considerada contrarrevolucionaria, es decir, se suprimió la criminalización de la protesta social. Sin embargo, como vimos, a veces se acusa a los dirigentes políticos de subvertir la seguridad del Estado o de publicar secretos de Estado y se los condena por eso en procedimientos que no respetan garantías mínimas. De todos modos, un gran aumento en la cantidad de legislación aprobada y el mayor enfoque en la implementación y el cumplimiento de la ley permitió un entorno legal más estable en comparación con el periodo maoísta. China atraviesa actualmente por un periodo de transición a medida que su sistema legal continúa desarrollándose. A veces la excesiva generalidad y las omisiones en la legislación china, unidas a los amplios poderes conferidos a las autoridades locales para aplicar las leyes, socavan la previsibilidad y la certeza de la ley. El sistema jurídico chino tiene 3 niveles. Aparentemente son, como en Occidente, la Constitución, como una norma básica que se debe respetar, las leyes y las disposiciones administrativas y locales. El problema es que las leyes son solo un marco, son, al decir de Francesca Castellano, una abogada y profesora especialista en el sistema jurídico chino, muy vagas y ambiguas. Dado el tamaño de China, dice, lo que verdaderamente cuenta son los reglamentos locales y administrativos que aplican la ley. Hasta 1997 funcionó el sistema por analogía. Significaba que si algo no estaba en el código, se basaban en algo similar. Esto está explícitamente prohibido en el derecho penal occidental, pero no en otras ramas del derecho occidental donde rige el principio ningún crimen sin ley previa. No se puede juzgar el derecho penal por analogía. Recién en 1997 aparece el principio de igualdad ante la ley. Antes sí o sí los políticos tenían un sistema preferencial. Hubo un caso muy conocido de un hombre que por un error de un cajero automático sacó muchísima plata que no era de él y se la gastó. El tribunal de primera instancia le dio cadena perpetua y el de segunda instancia, cuando apeló, le dio 5 años y una multa. Una diferencia abismal para juzgar el mismo acto. También fue revolucionaria la implementación del principio de presunción de inocencia. En otro célebre caso, habían acusado a un hombre de asesinar a su mujer meramente porque fue el último que la vio con vida. Estuvo como 20 años preso y luego apareció la mujer que había desaparecido porque se había enojado con él. Para la mentalidad china, dice María Francesca Castellano, había que encontrar un culpable. No es que eso no ocurra en Occidente, pero en China no existía el principio de inocencia, según el cual todos son inocentes hasta tanto se demuestre que son culpables. Hong Kong y Macao son 2 regiones administrativas especiales que existen en la República Popular China, pero siguen practicando los sistemas jurídicos del common law inglés y portugués respectivamente, con sus propios tribunales de última instancia. En otras palabras, Hong Kong y Macao quedan fuera de la jurisdicción legal de la República Popular China, a excepción de las cuestiones constitucionales. Los abogados extranjeros acompañaron al capital extranjero y a sus clientes a China, lo que tuvo una inmensa influencia en la promulgación de nuevas leyes basadas en normas internacionales, especialmente en lo que respecta a la propiedad intelectual y al derecho de sociedades. Como consecuencia de esto, muchos bufetes de abogados extranjeros constituyeron empresas de consultoría en sus países de origen o en Hong Kong y luego crearon filiales en Pekín o Shanghái para prestar servicios jurídicos. Las cuestiones relacionadas con el derecho chino deben remitirse a los bufetes chinos y los abogados extranjeros también tienen prohibido interpretar o practicar el derecho chino o representar a sus clientes ante los tribunales. En relación a la pregunta de si China tiene un Estado de Derecho, en el ámbito académico se formularon las siguientes críticas. Una de ellas es que el Congreso Nacional del Pueblo es ineficaz en el cumplimiento de su deber constitucional de legislar y supervisar al gobierno. Otra es que la Constitución china no es la ley suprema ni se aplica. En tercer lugar, que el Poder Judicial no es independiente de la presión política. Dirán que tampoco lo es en otros países y con frecuencia esto es cierto, aunque eso no significa sostener que nunca sea independiente. Por otro lado, la intervención directa en casos judiciales particulares por parte del Partido Comunista Chino disminuyó en los últimos años, al igual que la influencia directa del partido en el proceso legislativo.
En China existe un alto nivel de corrupción entre los funcionarios públicos. Los favores personales, el soborno y la toma de fondos públicos son muy comunes en todos los niveles del gobierno. Un ejemplo de las barreras estructurales que dificultan la independencia de los tribunales es el sistema de comité político legal del Partido Comunista Chino, por el cual el partido tiene el poder de instruir, monitorear o examinar a los tribunales para decisiones específicas de casos individuales o categorías de casos que llaman la atención. Aunque los litigios administrativos que involucran a los gobiernos van en aumento debido a que los ciudadanos utilizan medidas legales para proteger su propiedad de los abusos del gobierno, todavía es bastante difícil para la Corte dictar sentencias eficientes, ya que los jueces de la Corte son nombrados por el Partido Comunista y la financiación proviene del gobierno. Finalmente, un problema serio es la falta de abogados y jueces calificados. Esta limitación está siendo remediada por una legislación destinada a instituir estándares educativos más altos para los jueces, abriendo más tribunales y facultades de derecho en toda China. Históricamente, la profesión jurídica fue insignificante en la República Popular China. A fines de la década de 1970 no había más de 200 abogados en ejercicio. Desde la década de 1980, a medida que los líderes de China se dieron cuenta de la importancia del sistema legal y de la profesión legal para promover el desarrollo económico, la capacitación de los abogados aumentó drásticamente. De 1986 a 1992, el número de abogados se duplicó de 21.500 a 45.000 y para el 2008 había llegado a 143.000. Recién en el 2007 se dictó una ley relativa a los abogados, sus funciones, sus derechos, quienes podían ejercer la abogacía. Hay algunos lugares en China en los que hay miles de abogados y otros en los que no hay ninguno y en los que el sistema judicial prácticamente no se usa. Ahora el proceso judicial es abierto porque antes eran procesos a puerta cerrada. La ciudadanía no podía saber cómo se desarrollaban. Esto implica una búsqueda de transparencia hacia el exterior, la posibilidad de mostrar que el juez es el juez y no un miembro del partido, que se trata de un profesional que estudió y aplica la ley. También aparecen jurados populares para las causas de mayor impacto social. Y el divorcio ya no pasa por el sistema judicial, es una firma en una oficina. Hasta 1986 la carrera judicial era una carrera política. El juez no ofrecía fundamentaciones jurídicas, fallaba en función de lo que pensaba. Era una adaptación del sistema feudal, solo que en versión del Partido Comunista Chino. Ya en 1986 hubo abogados formados, pero los jueces no necesariamente tenían formación jurídica, eran simplemente miembros del Partido Comunista. Recién en el 2002 se unifica el examen nacional para abogados y jueces. Los abogados en China tienen que hacer un juramento de lealtad al Partido Comunista Chino. Y a los abogados que se nieguen a seguir la línea del partido se les puede revocar su licencia profesional. En China la máxima autoridad legislativa es el Congreso Nacional del Pueblo. Debido a que pocos miembros del Congreso son profesionales del derecho, pocos pueden hacer sugerencias o dar opiniones sobre la legislación. Se reconoce que la formación de los jueces y fiscales es inferior a la de los abogados, aunque en las principales ciudades, como las capitales de provincia, los nuevos jueces contratados tienen grados de formación en derechos más altos que antes. Recién en el 2002 se introdujo el examen judicial del Estado. Cualquier persona que quisiera ejercer como juez, fiscal o convertirse en abogado en ejercicio o notario público debía aprobar este examen. Al igual que en los tribunales de la época imperial, los jueces también son inquisidores que interrogan a los testigos, pero a diferencia de los tribunales tradicionales, solo se tienen en cuenta las pruebas presentadas en el tribunal. La reforma de 1999 fue una de las más importantes porque se introdujo explícitamente el principio del Estado de Derecho y también el reconocimiento del valor de la economía individual, definida como un importante aspecto constitutivo de la economía de mercado socialista. Con la última reforma del 2004 se introdujeron dos novedades que reflejan la necesidad de China de estar en línea con los principios básicos aceptados por otros países para promover las inversiones extranjeras en su territorio. El artículo 13 establece que la propiedad privada es inviolable y prevé una indemnización en el caso de expropiación de la tierra por parte del Estado. Y el artículo 33 proclama que el Estado protege y garantiza los derechos humanos. Esta nueva formulación se caracteriza por la ausencia de reservas, y esto es un cambio brusco de dirección con respecto al pasado. Algunos investigadores afirman que puede marcar la transición de una concepción asiática o china de los derechos humanos a una visión más universal de la cuestión. El respeto por los derechos humanos está incluido en la Constitución del 2004, pero recién en el 2013 se logró incluirlo en el artículo 2 del Código Penal.
Imaginen los abusos que tuvieron lugar hasta ahora, dice Francesca Staiano. Previamente, en las causas judiciales abiertas contra extranjeros, los extranjeros ni siquiera podían estar presentes. La importancia que se dio a la idea de derechos humanos es fundamental, ya que antes el término derechos humanos era considerado tabú, era sinónimo de las sociedades de mercado occidentales. ¿Qué pasó? Que China tenía que ayornarse porque a partir de 1978 quería ingresar al mercado internacional. Y el primer tratado que firmó fue contra la discriminación contra las mujeres. Hoy los intelectuales chinos viajan por el mundo estudiando el tema de los derechos humanos. Todo esto baja a tierra cuando hay disputas jurídicas, cuando se trata de garantizar el derecho a la defensa y tantos otros. Pero sin un marco de derechos humanos, que es la premisa mayor, todo lo demás no existe. Se subrayan los derechos económicos y sociales que debe tener este sistema jurídico. No es algo baladí, ya que históricamente el bloque socialista es el que cuestionó la escasa o nula participación que a menudo tienen los derechos económicos en la defensa de los derechos humanos. El sistema jurídico chino reconoce los derechos sociales y apuntó a las personas que vivan en situación de pobreza extrema. Este objetivo fue alcanzado, fue el único país del mundo que lo logró, lo que no implica que les haya ido bien en todos los rubros. En la década del 2000, en la República Popular China, se creó el movimiento Weiquan, que buscaba promover los derechos de los ciudadanos, en parte solicitando el cumplimiento de las leyes existentes y en parte a través del activismo. Los abogados del movimiento obtuvieron algunas victorias judiciales, pero en otros casos ellos y sus familias fueron condenados al ostracismo e incluso torturados por sus actividades. El fundador de la ONG, Gangsha Funeng, Chen Yuan, y 2 miembros de su ONG fueron condenados a entre 2 y 5 años de prisión en un juicio secreto por defender los derechos de grupos marginados y personas vulnerables. El gobierno chino adoptó medidas extremas para impedir comunicaciones libres e investigaciones independientes en la región autónoma uigur y en la región autónoma del Tíbet. Con contadas excepciones de viajes orquestados por el Estado, se restringió estrictamente el acceso a las regiones de las minorías étnicas, así como los viajes hacia y desde ellas, sobre todo si se trataba de periodistas y organizaciones de derechos humanos. El gobierno continuó aplicando políticas de amplio alcance que limitaban de manera estricta las libertades de las personas musulmanas en Xinjiang. Estas políticas no respetaban un gran número de derechos humanos, como los derechos a la libertad y a la seguridad personal, a la privacidad, a la libertad de circulación, opinión, expresión, pensamiento, conciencia, religión y creencias, a la participación en la vida cultural y a la igualdad y a la no discriminación. Desde el 2017, bajo el pretexto de una campaña contra el terrorismo, el gobierno había cometido abusos masivos y sistemáticos contra las personas musulmanas que vivían en la región. Lejos de ser una respuesta legítima a la supuesta amenaza terrorista, la campaña puso en evidencia una clara intención de atacar colectivamente a sectores de la población de Xinjiang basándose en la religión o la etnia. Muchas personas de grupos étnicos predominantemente musulmanes fueron encarceladas. Otras fueron recluidas en campos de internamiento que el gobierno denominaba centros de formación o educación, donde eran sometidas a prácticas de adoctrinamiento forzado interminables, tortura física y psicológica y otros malos tratos. Los métodos de tortura utilizados durante los interrogatorios y como castigo eran palizas, descargas eléctricas, posturas en tensión, privación de sueño, suspensión de la pared, temperaturas extremadamente frías, así como la reclusión en regímenes de aislamiento y el uso de instrumentos de coerción como la inmovilización en una silla de hierro. A pesar de que el gobierno había anunciado en diciembre del 2019 que había cerrado los campos de internamiento y que todos los residentes se habían reincorporado a la sociedad, siguió habiendo pruebas creíbles de que muchas personas internadas en Xinjiang habían sido trasladadas y permanecían recluidas. Un gran número de familias continuó reclamando por la desaparición de familiares que se creía que estaban detenidos. Entre octubre del 2019 y mayo del 2021, Amnistía Internacional reunió pruebas concluyentes de que el gobierno chino había cometido al menos los siguientes crímenes de lesa humanidad: encarcelamiento u otras privaciones estrictas de la libertad física, tortura y persecución. El empresario uigur del sector tecnológico Ekpar Assad fue declarado culpable de incitar al odio y la discriminación étnica y condenado a 15 años de prisión sin que se tuviera constancia de la celebración de un juicio. Según las informaciones facilitadas por su familia, había permanecido recluido en régimen de aislamiento desde enero del 2019 en condiciones que habían causado el deterioro de su salud.
Un aspecto importante y evidente a tener en cuenta en la República Popular China es la primacía de los derechos colectivos con respecto a los derechos individuales, de la armonía social con respecto a la libertad individual, del deber de trabajar con respecto al derecho a trabajar, del control estatal de la economía con respecto al libre mercado, del respeto del liderazgo político, de las relaciones familiares con respecto a la desintegración de la familia. A estos valores hoy se los conoce como valores asiáticos, a partir de la Declaración Regional Asiática celebrada en Bangkok en 1993. Francesc Castellano muestra en su escrito La cultura jurídica china cómo las transformaciones de la legislación china a la luz de los tratados internacionales que China ratificó han sido innumerables, obteniendo la aprobación de muchos comités de las Naciones Unidas en el tema de los derechos humanos y también en el tema del comercio y la propiedad intelectual. Las leyes nuevas en China hoy responden al marco de los parámetros internacionales de derechos humanos, aun cuando no hayan ratificado ciertos tratados o cuando tengan reservas respecto a ellos. El derecho administrativo es el más desarrollado porque toda ley termina de ser implementada con una reglamentación local y porque se trata de un país enorme con muchas diferencias étnicas, económicas y de roles empresariales. Los gobernadores son delegados del gobierno central y del Partido Comunista y si se cortan solos sin responder a la autoridad central, son destituidos. De todos modos, cada uno de esos lugares tiene una asamblea provincial y municipal, su organismo legislativo y su organismo judicial y cierta independencia. Por eso decíamos que la ley nacional es un marco que se llena con las condiciones locales. Hay también muchas zonas económicas especiales, más de 150, con altos niveles de democratización, mientras que lo que está quedando retrasado es el interior. Por eso hay planes para que ese modelo costero sea trasladado al interior, evitando las denominadas manchas de Yaguareté, una metáfora para mostrar que unas regiones están más atrasadas respecto a otras. El jurista italiano de la Universidad de Turín, Ignacio Castellucci, escribió un libro sobre el sistema jurídico chino titulado, traduzco del inglés, El imperio de la ley y la complejidad legal para las personas de la República de China. El libro fue publicado en el 2012, justo antes de que tuvieran lugar una serie de reformas jurídicas en China, pero nos sirve para saber que en China se vive un proceso de transición y que hasta hace muy poco había leyes incompletas. Las palabras de los líderes a menudo eran y probablemente todavía son tomadas como ley, y si alguien discrepa con lo que dice el líder, se lo llama ilegal. Y si los líderes cambian su opinión, la ley cambia de acuerdo a eso. En China hubo más discrecionalidad que en la ex Unión Soviética, dice Castellucci, ya que la ley era más vaga. En el lenguaje jurídico, discrecionalidad significa no sometido a regla, sino al criterio de una persona o autoridad. La ausencia de división de poderes fue también la doctrina básica del sistema soviético, político y judicial. Montesquieu argumentaba que todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo. Para que el poder tenga límites, escribió, hace falta que el poder detenga al poder. De este modo se confía la vigilancia de los tres poderes entre ellos mismos, ya que cada uno vigila, controla y detiene los excesos de los otros para impedir, por propia ambición, que alguno de ellos predomine sobre los demás. Castellucci subraya cómo hay regiones de China muy avanzadas en cuanto a legislación y otras en buena medida abandonadas. En China hay vacíos legales en áreas básicas de la vida de las personas. Por ejemplo, el derecho a hacer huelga. En China no existe. La Constitución china de 1975 reconocía en el artículo 28 el derecho a huelga, pero la Constitución de 1989 lo abolió. En un contexto de capitalismo salvaje, porque China tiene una economía mixta, a menudo cobrando inadecuadamente por su trabajo, los chinos no pueden hacer huelga apoyados por sus sindicatos que están subordinados al Partido Comunista. El gobierno utiliza con frecuencia las leyes de orden público para reprimir a los activistas jurídicos y a los sindicalistas. No es posible que un trabajador participe en una huelga o manifestación legítima sin transgredir la ley china que prohíbe la alteración del orden público. Las reformas de mercado aplicadas desde fines de los años 70 en China generaron un complejo mundo de capitalismo salvaje y diversos tipos de resistencias dentro de las fábricas. Pero esas resistencias obreras se han visto dificultadas por la inexistencia de sindicatos independientes, la represión estatal y el carácter migrante de la fuerza de trabajo. Aunque a veces heroicas, las luchas de los trabajadores suelen restringirse al pago de los salarios o a conseguir algunos aumentos. Si bien no existen estadísticas oficiales, lo cierto es que cada año tienen lugar miles, si no decenas de miles de huelgas.
todas ilegales por la simple razón de que el derecho a huelga no existe en el país. Un día cualquiera se producen entre 10 y varias decenas de conflictos laborales, y lo más relevante es que los trabajadores suelen salir victoriosos, ya que muchos huelguistas consiguen, por medio de estas luchas, importantes aumentos de salario que superan ampliamente lo estipulado por ley. La primera reacción de los trabajadores suele ser la de acudir a los directivos. Casi siempre estos pedidos son ignorados, sobre todo cuando se trata de reivindicar mejoras salariales, pero las huelgas sí dan resultado. Su organización nunca está a cargo de los sindicatos oficiales, que están formalmente subordinados al Partido Comunista, y en general sujetos al control de los directivos de la empresa. En China, las huelgas son organizadas en forma autónoma y con frecuencia en oposición directa al sindicato oficial, que fomenta la canalización de los reclamos por las vías institucionales. Lo que busca el sistema legal, que incluye tanto formas directas de mediación y de arbitraje en los recintos laborales como el recurso a los tribunales, es individualizar el conflicto. Este fenómeno se combina con la complicidad entre Estado y capital para impedir que los reclamos de los trabajadores puedan resolverse por vías legales. En general, las huelgas comienzan con trabajadores que dejan sus herramientas y permanecen dentro de los talleres, o al menos en el perímetro ocupado por la fábrica. A veces, cuando los directivos se resisten a satisfacer los reclamos, los trabajadores intensifican la protesta y salen a las calles. Se trata así de interpelar a las autoridades estatales. Cuando la agitación afecta al orden público, el gobierno ya no puede ignorar el conflicto. Los huelguistas pueden elegir marchar hasta las oficinas del gobierno local o simplemente bloquear una carretera. Este tipo de tácticas conlleva un riesgo. A veces el gobierno respalda a los trabajadores, pero con igual frecuencia recurre al uso de la fuerza. Aun cuando se alcanza un acuerdo, los organizadores de manifestaciones públicas pueden terminar arrestados, golpeados y encarcelados. En el sector estatal, los trabajadores nunca fueron realmente amos y señores de la empresa como pretendía la propaganda oficial. Sin embargo, se les garantizaba el empleo de por vida y además cada unidad laboral se hacía cargo del costo de la reproducción social, proveyendo a los asalariados de vivienda, educación, atención médica, pensión de jubilación e incluso servicios de boda y funerales. Del 2017 es la ley de las ONG extranjeras en China, muy necesaria para los trabajadores que están al servicio de las empresas extranjeras, que antes no tenían conciencia de su derecho a tener un contrato, ni que debían trabajar 8 horas y no más. Esto se hizo gracias a que las personas analfabetas que venían del campo fueron informadas sobre cuáles eran sus derechos. La dureza de la ley penal en China es objeto de fuertes críticas, especialmente por castigar muchos delitos con la pena capital. China registra la mayor cantidad de personas ejecutadas en el mundo por año, algo que generó gran preocupación entre diferentes grupos de derechos humanos y organizaciones internacionales. La República Popular China tiene actualmente la pena capital para casos de asesinato agravado, tráfico de drogas a gran escala y sobornos. Son 46 delitos para los que sigue siendo aplicable esta pena. En números absolutos, China está por encima de todos los países en ejecuciones. Su tasa de ejecuciones es más alta que la de Estados Unidos y Pakistán, aunque algunos países como Irán o Singapur tienen mayores tasas de ejecución per cápita. El número de ejecuciones se redujo desde que el Tribunal Popular Supremo recuperó el poder de revisar todas las condenas a muerte en el 2007. Por ejemplo, la Fundación Duihua estima que China ejecutó a unas 12.000 personas en el año 2002, 6.500 personas en el 2007 y aproximadamente 2.400 entre 2013 y 2014. Se utilizan dos métodos, fusilamiento e inyección letal, que se lleva a cabo en camiones ambulantes. Como la inyección letal es cada vez más común, se debate si usarla para ejecutar a los altos funcionarios condenados por corrupción y para criminales comunes. Como en años anteriores, el seguimiento realizado por Amnistía Internacional parecía indicar que muchos de los condenados a la pena capital habían cometido actos no violentos que no se ajustaban al criterio de los más graves delitos establecidos en el derecho y en las normas internacionales. 2 uigures exfuncionarios del Estado fueron condenados a muerte en Xinjiang, donde se tenía constancia de que en años anteriores se había utilizado la pena de muerte en secreto de juicios manifiestamente injustos. China
China tiene su máxima victoria en la conquista de derechos económicos para buena parte de su población. Es el país que más logró salir de la miseria en los últimos tiempos. Con todo, ya es tan desigual como los países occidentales. Un 1% de su población controla más riqueza que el 50%. Según Francesca Staiano, hoy los juicios en China son prácticamente iguales a los de Occidente. Los extranjeros son muy protegidos. Hay juicios de empresas extranjeras que acusan a empresarios chinos de plagiarles los productos y estas empresas están ganando los juicios en China. Si un trabajador es despedido injustamente, puede iniciar una causa judicial. El sistema jurídico chino tiene sus fallas, pero según Staiano atraviesa por un periodo de transición en el que se está acercando a un sistema moderno. Después de más de 30 años de esfuerzos, la República Popular China ha establecido mediante promulgaciones de la Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente un sistema legal bastante completo con Constitución, Derecho Civil y Comercial, Derecho Penal, Derecho Administrativo, Derecho Económico y Derecho Procesal. Mo Xiaoping es un abogado que defiende a personas que fueron encarceladas por expresar críticas al régimen comunista chino, algo que fácilmente es encuadrado como conspiración contra el régimen, tal como ocurrió también con el régimen soviético. Este abogado cree que China hizo grandes progresos en materia de derechos humanos. Antes de 1979 solo teníamos dos grupos de leyes, dice, una constitucional y otra referida al matrimonio. En el 2015 este abogado sostenía que el principal problema era que las leyes a menudo no eran respetadas o implementadas, especialmente cuando se trata de personas u organizaciones vinculadas al poder del Estado. Los funcionarios rompen las leyes conscientemente y de manera arbitraria y no son castigados por eso, dice. China tiene leyes, pero no un Estado de Derecho. Tenemos una constitución, pero no un gobierno basado en la Constitución, agrega. Ocurre lo mismo con los derechos humanos. Hicimos muchos progresos brindando a las personas comida y vivienda. Cuando éramos niños, comer pan era un lujo, pero tenemos serios problemas con los derechos políticos de los ciudadanos. Este abogado cree que China mejorará en materia de derechos humanos y terminará constituyendo un Estado de Derecho. Hay una tendencia histórica a ir en dirección a la democracia. Ojalá que así sea, porque a pesar de los esfuerzos evidentes por diseñar un sistema jurídico moderno, parecería que la ancestral tradición de Confucio, centrada en la jerarquía, en el verticalismo y en la autoridad personal, todavía sigue presente en la configuración jurídica de China. Como de costumbre, pueden encontrar la bibliografía en la que nos basamos en el primer comentario fijo del video y dejar sus opiniones respetuosas en la caja de comentarios. Be educated, but I'm so frustrated. Hello to my lonely